En México, en los últimos años, se habla mucho de los maestros, pero se habla poco con los maestros. En nuestra organización hemos tenido oportunidad de intensificar nuestro contacto con ellas y con ellos, de visitar regularmente sus escuelas, observar sus clases y documentar sus proyectos, desde escuelas urbanas de enorme tradición, prestigio y cómoda infraestructura en grandes ciudades, así como situaciones de estrujante e indignante carencia en telesecundarias bidocentes, en primarias indígenas, en el corazón de la selva maya, en escuelas multigrado en las polvosas sierras del norte del país. Hemos sabido directamente de los maestros sus aspiraciones y sus sueños, lo que se imaginan del país y de la educación, lo que les gustaría, también sus dolores y su indignación ante la lejanía y arbitrariedad de las autoridades, las amenazas de secuestro o de chantaje de los narcos, la venalidad y corrupción de representantes sindicales, la pasividad o ingratitud de algunas de las familias de los niños, la extrañeza entre los juicios de los medios de comunicación o de los anuncios de los funcionarios que no los toman en cuenta. Hemos revisado literalmente cientos y cientos de portafolios de evidencia con su trabajo de aula. Hemos escuchado sus inquietudes y rebeldías, algunas incluso frente a nuestras oficinas. Hemos conocido a sus familias, hemos viajado juntos, hemos asistido a sus fiestas y reuniones, los hemos acompañado en denuncias ante órganos administrativos y somos codenunciantes en juicios en tribunales que niegan para propiciar su derecho a la certeza laboral o que reciban los nombramientos que ganaron en buena ley en los concursos. Hemos diseñado y tutorado cursos para ellos y recibido retroalimentación crítica de nuestros libros, campañas y desplegados. Hemos conseguido algunas alternativas de formación continua para ellos en México, en el extranjero, y los hemos acompañado a recibir sus certificaciones y premios. Para el trabajo que les estamos presentando hoy, hicimos por supuesto una revisión de literatura especializada, lo más actual y relevante, incluyendo las directrices del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, sobre formación inicial, y la síntesis de las propuestas del Comité Asesor que recapituló los foros sobre el modelo de educación normal. Estudiamos detalladamente la reciente evidencia de aprendizaje profesional, una propuesta que se despega y supera el enfoque de desarrollo profesional docente, entre comillas, y también vimos las revisiones más recientes de la OCDE y de la Oficina Regional de la UNESCO. Pero todo ello lo contrastamos con la realidad de nuestros profesores y recogimos sus denuncias, sus ideas y sus propuestas. El profesional del aprendizaje de otros no puede estar sujeto a eventualidad, informalidad e improvisación en el aprendizaje propio. Esa es una contradicción gravísima. Nuestra aspiración es que estas recomendaciones calen hondo en la opinión pública. No podemos esperar que los maestros, que son los responsables del aprendizaje de la siguiente generación, a quienes les estamos marcando exigencias altas de entrada a la profesión y una evaluación constante para determinar su permanencia, salgan adelante con una formación inicial y una formación continua que son inadecuadas para el aprendizaje propio. Una formación de baja calidad, que justo por inadecuada, no es adecuada, es inapropiada, no se la apropian. Nuestra propuesta es precisamente hacer las modificaciones para adecuarla a su alta responsabilidad y que entonces los maestros se apropien de ella, que la sientan y la hagan suya y se transformen en protagonistas de su propio aprendizaje profesional. En México, para decirlo rápido, la formación docente ha estado desenfocada del aprendizaje. Ya desde el semestre final, por ejemplo, de la licenciatura en educación primaria, a pesar de las buenas calificaciones que están en las boletas de los aspirantes a maestros y la altísima tasa de titulación, el promedio nacional en el examen general de conocimientos bordea apenas el nivel de insatisfactorio. Difícilmente llega a 56, 58, 60 en términos de porcentaje. 6, para decirlo rápido, 5.8, para decirlo rápido. No solo es que los profesores cuenten entonces con una dificultad
en su aprendizaje, sino que su trayectoria de servicio se traduce en pocos aprendizajes profesionales para el aula. Las opciones de acumular puntos y cursos no le sirven a los estudiantes y por lo tanto quedan desvinculadas del aprendizaje de sus propios alumnos. Lo podemos ver en el contraste, aquí lo pueden ver en esta gráfica, del alto porcentaje de maestros inscritos en el programa Carrera Magisterial, 8 de cada 10 en su fase final, mientras que menos de la mitad de sus alumnos, al concluir la educación básica, alcanzan el nivel mínimo esperado en matemáticas o en comprensión lectora, ¿no? Todos los maestros a cursos, pocos alumnos en el logro de aprendizaje. La formación es impertinente y aisladora, no retoma los saberes del aula que ya poseen otros maestros. La formación inicial es excesivamente teórica, no profundiza lo suficiente en lo que los alumnos necesitan aprender, ni en cómo lo aprenden en la realidad. El maestro entonces acaba como parte de una multitud solitaria. Cientos de miles de personas, los maestros de México, formadas en programas de calidad incierta y después abandonados a su suerte, a sus propios miedos y limitaciones en cuanto cierran la puerta del salón. Como sale a la luz en un estudio reciente, si bien 9 de cada 10 maestros mexicanos de secundaria asisten a cursos de contenidos, solo uno de ellos reporta tener experiencias colaborativas con otros maestros. La formación es vertical y simuladora, induce la repetición en la escuela y se enfoca a un cumplimiento, entre comillas, de reglas que vienen desde arriba y desde afuera. A pesar de que en las normales se estudian pedagogías activas, Montessori, Freire, etc., en las mismas escuelas formadoras de docente prevalece una didáctica repetitiva que se replica después en el aula de la escuela de adscripción. No es frecuente un sistema de reto verdadero que propicie la demostración del logro ya en la práctica, y por ello la formación actual no reconoce la participación de los propios maestros, sino que fomenta una mentalidad de responsabilidad dispersa. El bajo logro de aprendizaje se debe a entes impersonales como el sistema, el modelo económico, el contexto. A pesar de que 9 de cada 10 maestros mexicanos de secundaria participan en cursos de formación continua, todavía 2 de cada 10 se sienten inseguros en su tarea principal. Fueron a los cursos, pero no se sienten seguros del dominio de contenidos de sus materias. La formación docente en México tiende a ser genérica y sin proyecto. No considera las diversas etapas de la trayectoria de cada maestro, sus diferencias de edad, las necesidades diferenciadas de sus alumnos, ni tampoco los contextos en los que se desarrolla su labor. Con cursos a granel para todos, no se propician especializaciones propias, como que desde temprano algunos profesores se vayan formando para las tareas directivas. Primero te nombran directivo y luego tomas la formación. Otros para el desarrollo de materiales y metodologías innovadoras, otros para la asesoría técnica o para la mentoría ejemplar. Estos caminitos no se van abriendo desde temprano. La consecuencia es que las opciones formativas favorecen la mediocridad sin diferenciación, lo rutinario, la acumulación de años de servicio sin perseguir distintos sueños, de acuerdo a los intereses y talentos de cada uno. Al servicio, por supuesto, debieran estar de sus alumnos y para aportar al colegiado de sus compañeros. Se tiende al promedio, al suficiente, a la normalidad mínima como aspiración máxima. Ni siquiera 1 de cada 10 programas de formación docente inicial está certificado, ni siquiera 1 de cada 10. El acento está puesto, pues, en una oferta generalizada y no en la demanda específica de lo que los maestros en cada situación quieren y necesitan. Por último, y sumando a las contradicciones, a pesar de ser genérica, como afirmé en el punto anterior, es también marcadamente individualista. No considera la acción educativa en conjunto con otros profesores y con la comunidad escolar ampliada. La consecuencia devastadora es que se construyó un sistema centrado en incentivos individualistas y económicos y no en verdaderos motivos educativos. Si propiciamos que los mecanismos de relación entre la autoridad y los maestros se reduzcan al binomio pagos y castigos, ocurrirá que las conductas deseadas no se arraigarán verdaderamente. En cuanto cese el pago, o si se puede simular el cumplimiento,
o si se puede esquivar el castigo, no habrá cambio verdadero de práctica en el aula o en la preparación y fortalecimiento del maestro. Nos condenamos a repetir para siempre la multitud solitaria. Por ejemplo, apenas 2 de cada 3 maestros mexicanos dicen compartir una misma visión de aprendizaje con sus colegas, contra 10 de 10 en Singapur o 9 de cada 10 en promedio internacional. Solo 2 de cada 10 maestros mexicanos observan a sus pares en el aula y solo el 17% cuentan con el apoyo de un mentor. ¿Qué proponemos entonces? Esa fue la crítica. ¿Cuál es la propuesta? Como padres y madres de familia, como ciudadanos, alumnos y medios de comunicación, el llamado es apoyar a nuestros maestros y exigir que se impulse una formación docente centrada en el aprendizaje, para hacerla pertinente y profesionalizante, para volverla participativa y retadora, para ajustarla al contexto diferenciado y con proyecto, para orientarla a la comunidad. Las recomendaciones urgentes de política pública que hacemos son, en primer lugar, ante los resultados inminentes de la evaluación de desempeño, ustedes recordarán, al menos 132,000 profesores en el semestre pasado hicieron su primera evaluación de desempeño en el servicio. De ello resultarán entonces los distintos dictámenes acerca de su desempeño. Hay que aprovechar el reforzamiento, la llamada regularización, para que sirva de arranque a nuevas prácticas, a un desarrollo profesional según las necesidades reales, con una combinación adecuada de tutoría, recursos externos y apoyos del propio colectivo docente. Inmediatamente y comenzando en este febrero, al menos 30,000 maestros van a necesitar, y es su derecho, el reforzamiento que les va a ofrecer el Estado mexicano. Segundo, la consolidación de un área responsable en la SEP y en los estados que articule el esfuerzo de formación con la dedicación, la experticia y la rendición de cuentas que es necesaria. Es también tener una burla a pocos profesionales del aprendizaje queriendo dirigir el aprendizaje profesional de los maestros. El reciente cambio de estructura en la SEP es una primera señal positiva en ese sentido. Les estoy hablando de ayer, salió apenas en el diario oficial, es puro texto, veremos si es realidad. Tercero, la articulación de las universidades a favor de la formación docente. Hay experiencias reales y pertinentes en distintas universidades públicas y privadas que ya se dedican con éxito a la formación de los docentes de educación básica. Es hora entonces de que se articule esa oferta. Cuarto, asegurar las condiciones adecuadas y la identidad propia de los tutores. La tutoría es un recurso crucial. Si hemos quedado siempre que son solo las personas las que educan a las personas, con los maestros no es distinto, no es excepción. El trabajo de calidad de un tutor hace toda la diferencia, orientando y acompañando a sus compañeros maestros, y requiere de un perfil específico, de una preparación plena, de tiempos adecuados, de reconocimiento profesional. Hoy la tutoría ha sido castigo, las obras que nadie quiere, las horas que le avientan al que se ha metido en problemas con el líder, etc. Que el PRODEP, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, incluya propuestas modulares y con referencia al logro de aprendizaje de los alumnos. Así vamos a formar al maestro, pero ¿cuáles son los logros que vamos a alcanzar con los alumnos? Que se transparenten, finalmente, sexto punto, los recursos asignados. Ha habido un sustantivo aumento en el presupuesto, ustedes lo pueden ver ahí, crece, salta como resorte en este último año, en estos últimos 2 años. Hay que reconocerle al Poder Legislativo y hay que reconocerle al Poder Ejecutivo esta voluntad de invertir en lo que vale, pero requiere un monitoreo muy exigente de cómo se gasta este dinero en los estados y una rendición de cuentas muy completa y honesta. Esta es una de las inversiones cruciales que inciden en el logro de aprendizaje nacional. Encontrarán ustedes más propuestas y recomendaciones en el texto, que son para el mediano plazo y también para otros actores sociales. A los maestros mismos, sobre todo, les queremos dejar este mensaje, que se apropien de su proceso formativo. En los sistemas más avanzados, en aquellos en los que se sirve mejor el derecho a aprender de los alumnos,
se ha introducido el aprendizaje profesional dentro del ciclo de indagación docente. Así le llaman en Singapur, en Hong Kong, en Finlandia, en Corea, en Columbia Británica, en Canadá. Se trata de que los maestros se pregunten qué aprendizajes son los que necesitan sus alumnos para entonces pasarse a preguntar sobre lo que ellas y ellos mismos necesitan para aprender. Su trayecto lo definen para la realidad de sus alumnos, de sus escuelas y de sus contextos. Buscan opciones entonces formativas dentro y fuera de la escuela, prueban, experimentan, crean, se evalúan, se rectifican, todo con apoyos profesionales, todo con rendición de cuentas. Saben que su aprendizaje profesional cobra sentido y trascendencia no solo por puntos, bonos y grados, sino porque ellos siguen aprendiendo, ellos, los maestros, las maestras, cada vez más y cada vez mejor cómo promover el aprendizaje de sus alumnos. Termino. La profesión docente, como dice aquí, es el origen de las demás profesiones. Históricamente fueron los maestros los primeros que hicieron profesión, así se llamaba, en el ámbito civil. En la plaza comunal hacían una promesa pública de conducta intachable y un compromiso solemne de que sus alumnos tendrían aprendizajes verificables. Y eso se quedaba plasmado en un pergamino que firmaban. A la vez, esa profesión de principios los ligaba por su libre voluntad a todos sus colegas, de manera que se convertían los propios maestros en los más dedicados apoyadores de sus compañeros y los más celosos guardianes del prestigio colectivo. En poco tiempo, el término profesión se usó para referirse tanto a esa promesa pública y el documento de garantía, como al colectivo de los maestros que habían tomado el juramento y lo hacían efectivo día con día. La profesión por excelencia fue la docencia. Y por ello a sus miembros se les llamó justamente profesores, los que profesan. Así, hablar de profesionalización docente es casi un pleonasmo. En la definición misma de ser maestro está la cualidad de ser profesional, de una voluntad férrea de medirse con resultados objetivos de beneficio social, de mantener un legítimo orgullo por la opción de vida que uno tomó. En el corazón mismo de ser maestro está la necesidad y el gusto de prepararse constantemente, de mantenerse actualizado, creativo, de empujar las fronteras del conocimiento y de la acción. La profesión docente es el origen de las demás profesiones también en el sentido de que los maestros son los agentes sociales del aprendizaje de la generación joven. No solo depende de ellas y ellos, de los maestros, pero todos los que pudimos perseguir una opción profesional sabemos que mucho empezó en la constancia, en la paciencia y en la exigencia de nuestros maestros de primaria y secundaria. Fueron ellas y ellos los que nos revelaron, para nuestra maravilla, que existía eso a lo que después nos quisimos dedicar: el estudio de las plantas o las estrellas, la construcción de máquinas, la historia de nuestro país, la poesía, la oratoria, las artes, los deportes, el periodismo, las matemáticas. No solo nos dieron conocimiento, nos propusieron hábitos, propiciaron actitudes, fomentaron el acuerdo, crearon justicia en las relaciones con nuestros compañeros. Con todo lo que he dicho, queda claro que si una sociedad quiere tener un futuro viable, si queremos de verdad que impere el Estado de Derecho, la participación cívica, si queremos que en nuestro país el talento se respete y se resguarde, si queremos que las capacidades florezcan y se traduzcan en profesionales confiables y capaces en todos los campos, que produzcan prosperidad y la compartan, tenemos todos que cuidar, apoyar y exigir a nuestros maestros. Gracias. Muchas gracias. Tendrán el texto y los puntos de conversación en los documentos que entregamos. Ahora le voy a pedir que tome la palabra al doctor Marco Fernández. Les digo brevemente que es doctor y maestro en ciencia política por la Universidad de Duke. Estudió licenciatura en
el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Escuela de Gobierno y Administración Pública del TEC de Monterrey y es también investigador asociado de México Evalúa. Actualmente está coordinando un proyecto de investigación sobre los desafíos de reformar las escuelas normales, como también está preparando un ensayo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y el cambio institucional para fortalecer la lucha contra la corrupción en México. Marco, gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada quisiera agradecer a los colegas de Mexicanos Primero la invitación para comentar su estudio, prof, que busca precisamente ser de las primeras contribuciones a el estudio de los retos que tiene la formación de los docentes, tanto la formación inicial como para la formación de los docentes en funciones. El tema que trata el estudio es fundamental de cara a la discusión que se tiene en los avances de la implementación de la reforma educativa. La reforma educativa, como se ha discutido en múltiples ocasiones, tiene el propósito fundamental de mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas y privadas de nuestro país. Y para poder tener mejor calidad educativa, uno de los actores fundamentales al centro de estos esfuerzos son los docentes. Y justo el estudio nos invita a pensar cómo le podemos dotar a esos docentes mexicanos de las herramientas que necesitan para poder llegar a buen puerto en su tarea de perseguir la excelencia y la mejor calidad educativa. En ese sentido, celebro el esfuerzo de los colegas de Mexicanos Primero, porque busca primero partir de un diagnóstico sobre cuáles están siendo los problemas de la formación de nuestros docentes. Comparto en ese sentido esta inquietud y es precisamente el motivo que está llevando a un grupo de colegas y a un servidor a también estar tratando de estudiar cuáles son los desafíos en la transformación que requieren tanto las escuelas normales como las instituciones de educación superior en donde se están formando nuestros futuros maestros. El diagnóstico, y lo comparto con el estudio, señala con precisión que de entrada tenemos un problema en los requisitos de ingreso a las escuelas normales. Cuando uno compara el número de gente que ingresa a las escuelas normales con las plazas disponibles ahora que existe un servicio profesional docente, se da cuenta inmediatamente de la falta de planeación adecuada del sistema educativo. Mucha gente se va a quedar queriendo ser profesor y va a tener que buscar otra profesión porque no hay espacios suficientes para ellos en el servicio profesional docente. A eso se agrega la trágica preparación que tienen y hay que dejarlo con toda claridad. En varias ocasiones el estudio señala uno de los grandes problemas que tiene la formación de nuestros docentes, muy teórica, poco práctica. La experiencia internacional señala lo fundamental que es precisamente el ejercicio práctico de la docencia, la observación en clase. Son, sin duda alguna, ejercicios costosos, pero que son inversiones necesarias que el país tiene que tomar para ir mejorando la formación de nuestros docentes. A eso se agrega además un punto que ojalá que pudiese analizarse con mayor profundidad y que menciona el estudio, pero que creo que es también al centro de los problemas que tenemos en el sistema educativo, la preparación de los formadores de los futuros docentes. No es solamente la incertidumbre laboral, que muchos de ellos sí tienen por estar contratados solo bajo el esquema de horas y pocos tener esquemas de tiempo completo, sino que esos mismos formadores de futuros docentes no tienen cursos adecuados para su actualización. Y en ese sentido, el círculo perverso de actualización de los docentes y de mejora de la formación es difícil de romper. Además, creo que en ese sentido, uno de los puntos que realmente sugiere el estudio es nuevamente la falta de una adecuada planeación en el sistema educativo.
Tan solo cuando uno observa cómo se gastan los recursos destinados tanto a las escuelas normales y ahora al sistema de formación docente, pues sí se advierte la necesidad de que tenemos que aprender a gastar bien. Sí, se reconoce, y creo que es importante, lo mencionó David en su presentación, el esfuerzo reciente que tanto el Congreso como el Ejecutivo Federal han hecho para incrementar de forma sustantiva los recursos destinados a la formación docente. Pasamos de los 200 millones a casi 1.400 millones de pesos. Pero la pregunta, aprendiendo de las experiencias que hemos tenido en otros rubros del gasto educativo, es cómo hacer que estos recursos lleguen a donde tienen que llegar y se usen bien. Los diagnósticos múltiples citados incluso por el propio estudio de la Auditoría Superior de la Federación apuntan a que uno de los problemas que ha tenido el financiamiento de la formación docente en nuestro país es que los recursos se han hecho sin que se tengan diagnósticos claros de dónde están los problemas para la formación y por lo tanto a dónde se tienen que destinar los recursos. En septiembre pasado se nos había prometido por parte de la Secretaría de Educación Pública, el entonces secretario Choefed, que se daría a conocer el diagnóstico precisamente que la administración estaba preparando sobre el estado de las escuelas normales. Ya se ha pospuesto y se nos dijo que es ahora en febrero. Este estudio es fundamental porque uno esperaría que esta decisión de los 1.400 millones de pesos que se van a destinar van a llevar una guía, un propósito para ver cómo se va a hacer una mejor aplicación de estos recursos. Hay en este esfuerzo de mejorar la formación de nuestros docentes evidencias también del sentir de los propios maestros que evidencian a través de las encuestas que la OECD ha hecho en su estudio TALIS que no se sienten lo suficientemente preparados. Eso a pesar de que en el pasado, por ejemplo, programas como la famosa carrera magisterial propició pues la cultura, llamarla de alguna manera, de la cursitis. Más de 1,000 tipos de cursos que se contemplaba en el catálogo de los cursos a partir de la obtención de puntos para entrar al programa de carrera magisterial y en donde no queda claro que la planeación haya sido la más adecuada para realmente darle las herramientas a los docentes de lo que necesitan para su mejor enseñanza. Hay esfuerzo hoy de múltiples universidades, incluyendo la que yo laboro en el TEC de Monterrey, de tratar de contribuir a la capacitación de los docentes. Actualmente, según el último censo de los proveedores de los cursos que se van a dar para la formación de los docentes, hay más de 300 instituciones de educación superior, públicas y privadas, y de asociaciones que van a estar contribuyendo en este esfuerzo. Pero lo que preocupa en esta multitud de proveedores es que realmente la autoridad no ha podido, con tantos desafíos que tiene, desarrollar evaluadores externos para realmente comprobar la calidad de estos proveedores y, en ese sentido, que se puedan proveer cursos que realmente sean útiles para los docentes y que no sean llamados al engaño de, nuevamente, como ha ocurrido en el pasado, de tener cursos que poco se reflejan en su calidad docente. Hay, desde mi punto de vista, uno de los retos fundamentales en este rediseño de la política de la formación de los docentes, la necesidad de tomarse en serio, y creo que es una de las cosas que habría que enfatizar más en el estudio, cuáles son las habilidades y conocimientos que nuestros jóvenes y nuestros niños requieren en el siglo XXI. Hace unos meses tuvimos la oportunidad, una serie de colegas, por ejemplo, de ir a esta conferencia que se realiza cada año en Qatar, la conferencia de WISE. Y ahí se discutía, se compartían las experiencias de distintos especialistas en educación en el mundo, de cuáles son estas habilidades que requieren los jóvenes y los niños del siglo XXI. La capacidad de raciocinio crítico, de análisis, de trabajar en equipo, etcétera. Y cuando uno lo compara con la formación que tienen nuestros docentes y el tipo, por lo tanto, de enseñanzas que le dan a nuestros niños, uno observa los retos que tiene el país de frente. En ese sentido, creo que es importante también entender que la práctica sí hace al maestro. Ese dicho no es una cosa fútil, sino que se tiene que tomar muy en serio. Y eso tiene que empezar desde las escuelas normales.
Cualquiera que ha acudido a las escuelas normales verá que habrá cursos grandilocuentes de la pedagogía y de autores renombrados que se les dan a nuestros profesores, pero poco se privilegia el espacio para la práctica en el aula, para que puedan ser acompañados nuestros docentes de la observación en clase y que los mentores, estas mentorías individualizadas, les ayuden a empezar a calibrar sus prácticas de la docencia al interior del aula. Y la experiencia internacional nos demuestra que este tipo de ejercicio es fundamental. Sí, insisto, es un ejercicio costoso, pero que se tiene que ver como una inversión que el país tiene que hacer de manera muy puntual. En ese sentido, uno de los puntos que recuerda el estudio es la necesidad de ubicar bien la evaluación de los docentes. Se discute muchísimo de la importancia de evaluar a nuestros profesores, pero siempre se discute poco, los evaluamos para qué. Y en primer lugar, tiene la evaluación, desde mi perspectiva, un propósito formativo. Sí, que tiene que ser complementado con la rendición de cuentas, tanto del propio docente como del sistema educativo, pero que si no cumple ese propósito formativo, entonces de poco sirve el haber implementado una reforma educativa como la que está en curso. En ese sentido, los retos que tienen las autoridades es cómo utilizar los insumos que vienen de los resultados que pronto se van a dar a conocer, por ejemplo, de los docentes en funciones, para poder realmente que el INE dé estos diagnósticos personalizados y empiece a coordinarse con la autoridad federal que establecerá los lineamientos respectivos de la formación y de las autoridades estatales, que son los que van a tener que ser encargados de dotar estos cursos de capacitación a los docentes. En ese sentido, el reto de lograr una coordinación efectiva entre las distintas autoridades de la educación es muy importante. Y una de las cosas que le comentaba hace ratito a Claudio y a David es, en ese sentido, el reto también de capacidades técnicas, tanto de la autoridad federal como de la autoridad estatal. En ese sentido, insisto, cuando uno observa, y quiero ser muy franco, pláticas que tienen con los colegas de las autoridades educativas, tanto a nivel federal como estatal, preocupa la carencia de staffs constantemente con la preparación técnica más adecuada para poder precisamente empezar a crear estas directrices que se van a necesitar para los cursos de la formación docente. Y este señalamiento es un señalamiento de no un ataque personal, sino de observar una realidad y tratar entre todos como comunidad interesada en mejorar la calidad de la educación, encontrar la forma de ayudar a desarrollar esas capacidades técnicas. En ese sentido, mi punto de vista es que las universidades, tanto privadas como públicas, sí tienen que estar articuladas para poder contribuir en este esfuerzo de mejorar la formación de nuestros docentes. Y hay la tentación, y hay que tener cuidado de evitar esa tentación, de que en su papel de contribuir a esta tarea lo vean desde una perspectiva meramente de negocio y se ponga de lado el objetivo que tiene que ser fundamental, que es la mejora de nuestros docentes. E insisto, la mejora de nuestros docentes porque el fin último son nuestros niños, la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes y nuestros niños, tanto en las escuelas públicas como privadas. Finalmente, dentro de los puntos que creo que cabe destacarse del estudio y que desde mi perspectiva tendría que enfatizarse aún más, es la necesidad de la transparencia como la aliada para mejorar la política pública en nuestro país. La transparencia no solo en el ejercicio de los recursos públicos, sino vendrá, les puedo asegurar lamentablemente en las próximas semanas, una lucha por transparentar incluso los resultados de la evaluación de los docentes, en que se tengan que hacer públicas las evaluaciones de cada uno de los individuos, no para someterlos al escarnio público, sino que se necesita precisamente tener esos insumos para poder empezar a calibrar de mejor manera la política educativa y contribuir a estudios mucho más adecuados y sólidos en el aspecto técnico para ir cambiando los cursos de la formación de nuestros docentes. Finalmente, creo que uno de los puntos que
digamos que en una revisión futura del estudio se tendría que profundizar con mayor énfasis, es el tema de cómo esta formación de los docentes tiene que ayudar a temperar las desigualdades que produce el sistema educativo nacional. En ese sentido, cuando uno observa los resultados precisamente de las pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, se evidencia los problemas que hay de calidad educativa distinta que reciben de acuerdo al tipo de escuela al que acuden los alumnos. Y no es solamente los factores socioeconómicos que influyen en este desempeño, sino también las diferencias en la preparación de los docentes que están enfrente de las aulas. De ahí, en la controversia que se desató la semana pasada por la nueva modalidad de la aplicación de la prueba Planea, es importante entender que no es una discusión de especialistas y no es un ataque personal contra cierta autoridad educativa u otra, sino es la necesidad de exigir que podemos cuidar los instrumentos que tanto nos ha costado empezar a desarrollar para precisamente tener esa retroalimentación que necesitan los docentes para poder tener una mejor labor en el aula. Ya de por sí que en el cambio de enlace a Planea, desde mi perspectiva se cometió un error y ojalá que el Congreso hubiera en ese momento levantado la voz, que fue el reducir los años que eran evaluados. La enlace, la virtud que tenía es que se tenían evaluaciones censales desde tercero de primaria hasta tercero de media superior. Se tomó la decisión de solo tener ahora evaluaciones para tercero de primaria, sexto de primaria, tercero de secundaria, tercero de media superior. Si nosotros estamos diciendo que necesitamos retroalimentación de todos los docentes, de su labor que están haciendo en el aula, este tipo de instrumentos en todos los años escolares es una de las herramientas que necesitan precisamente para saber qué está funcionando y qué no está funcionando en el aula. Sí, ahorita son 200 millones de pesos y hubieran sido más si se hubiera hecho la evaluación a todos los años. Pero en la perspectiva de, primero, el agregado del presupuesto que tiene la Secretaría de Educación Pública a su cargo y a la luz de gastos indebidos que se dieron, por ejemplo, en el pago ilegal de a los salarios de los comisionados el año pasado, pues claramente habría lugar de dónde tomar para estos 200 millones de pesos, que insisto, no son un gasto, son una inversión, porque si nos vamos a tomar en serio el tema de la necesidad de formar nuestros docentes, necesitamos empezar a gastar donde se tienen que gastar adecuadamente y entender que en esta labor los docentes son el actor principal con el objetivo último, insisto, de tener mejor calidad para la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Sin mejor formación inicial y continua, no puede haber mejores profesores y directores. Sin mejores profesores y directores, no puede haber reforma educativa. Sin reforma educativa, no habrá educación de calidad y un mejor México. Así de importante es el tema que nos reúne el día de hoy. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana. Y muchas gracias a David Calderón y al equipo de Mexicanos Primero por permitirnos, con su arduo y profesional trabajo, estar aquí reunidos reflexionando sobre un tema tan importante para el futuro de nuestro país. Muchas gracias también a Marco Fernández, querido amigo y aliado en la causa educativa, por acompañarnos con sus muy atinados comentarios a este nuevo estudio del equipo de investigación de Mexicanos Primero. Muchas gracias, Marco. La reforma educativa que estamos intentando será tan exitosa como exitosos sean los nuevos mecanismos de selección y promoción de maestros y la formación inicial y continua de los mismos. Si falta alguna de esas dos piedras fundacionales, no habrá nuevo edificio educativo. ¿Cómo vamos?
con claroscuros. Primero me referiré al primer pilar, los concursos de ingreso y promoción y las evaluaciones a maestros en servicio, y después me referiré a la formación inicial y continua. En relación a los concursos de ingreso y las evaluaciones, habría que decir que después de la reforma al tercero constitucional y las leyes secundarias, logros que reconocemos y aplaudimos. La reforma educativa cayó en un letargo derivado de la concentración del gobierno en otras reformas y de la pobre administración educativa del secretario Choifet y su equipo. Se cedió mucho terreno al CENTE y a la CENTE, y solo tentativamente se dieron los primeros concursos de ingreso al magisterio. Durante esta etapa, desafortunadamente, miles de plazas, inclusive en la Ciudad de México, donde la SEP administra directamente la educación, fueron entregadas a los favoritos del sistema, comisionados, aviadores y otros vividores. Eso restó fuerza a la fase inicial de implementación de la reforma. Los titubeos de la administración fueron constantes. Algunos de esos titubeos fueron graves. Por ejemplo, cuando la SEP, sin previo aviso al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, aplazó indefinidamente los concursos y evaluaciones en el contexto de las elecciones intermedias. Gracias al buen reflejo de los ciudadanos y los medios, la buena respuesta del Poder Judicial y la eventual recapacitación de la Administración, se salvó ese trance. Hasta ahora se han concursado para ingreso y promoción más de 86,000 plazas. Eso es positivo, eso es un avance. Pero también hay que decir que el proceso se ha operado con torpeza y descuido, lo que ha significado que muchas plazas no se hayan concursado y que no todas se hayan entregado por mérito. ¿Cuántas? No sabemos, pues los gobiernos estatales y el gobierno federal no han sido transparentes al respecto. Todo esto lastima a la meritocracia que se quiere crear y a los maestros, directores y supervisores que han creído en la reforma. Las cúpulas sindicales y las burocracias locales, muchas veces en connivencia y sintonía, se resisten al cambio y lastiman al movimiento de cambio. En junio pasado empezaron a soplar nuevos vientos. El gobierno federal, acertadamente, retomó el control del IEPO en Oaxaca y en septiembre se nombró como nuevo secretario Aurelio Nuño. Los primeros pasos fueron promisorios. En noviembre y diciembre se llevó a cabo la primera evaluación de maestros en servicio en la historia del país. Se citó a 150,000 maestros. Se presentaron 132,000, inclusive en estados como Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Gran y difícil paso. Y cundió la esperanza. Pero no, las cosas nunca son así de fáciles. Ahora, en un año electoralmente complicado, se presentan de nueva cuenta los titubeos. La SEP anuncia ahora que no habrá evaluación de maestros en servicio en el primer semestre del año. Dice el INEE que es para afinar el examen y la SEP dice lo mismo de la logística. ¿Qué 2 años de preparación no fueron suficientes? Parece que no. Necesitan 10 meses más. Esto a la SEP le viene bien por las elecciones en junio en 12 estados. El problema es que todo esto envía señales de debilitamiento y politización de la reforma al sistema y en particular a quienes se oponen a la reforma. Ahí están las cartas del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, presumiendo que han ganado tiempo. Mala señal. Ni hablar de la cancelación de Planea a la que ya se refirió Marco, otra mala señal. Esta decisión no se sostiene ni por razones presupuestales, también lo dijo Marco, ni por razones técnicas, se sostiene por razones políticas. Pero eso es contrario al espíritu de la reforma al tercero constitucional
que clama a gritos más educación y menos política. Y el espíritu de esa reforma no nada más dice más educación y menos política, dice con toda claridad, primero la educación y luego la política. Para cambiar un sistema educativo fallido, simulador y corrupto, se requieren acciones contundentes, no una retahíla de anuncios altisonantes pero periféricos. Nuestro atraso en educación es de décadas. Recordemos, entre 3/4 partes y 4/5 partes de nuestros jóvenes de 15 años, dependiendo si estamos hablando de Nuevo León o de Chiapas, no aprenden lo mínimo indispensable. No tenemos tiempo que perder. Por eso, a la SEP le pedimos retomar el paso del otoño pasado, dejar de lado la tentación del populismo educativo y jugársela a fondo con el cambio. Al secretario le pedimos menos fintas y más goles. Lo que necesitamos son metas concretas y resultados concretos. Queremos ver a políticos que enfrenten y resuelvan problemas difíciles con constancia, no que lo hagan temporalmente y luego bajen la guardia. Al INEE le pedimos sencillamente que despierte de su letargo y asuma la autonomía y responsabilidad que le son debidos. A las autoridades educativas en su conjunto, incluyendo a los gobiernos estatales, les pedimos apurar el paso para hacer realidad la oportunidad histórica de transformar a fondo nuestro sistema educativo. Paso al segundo pilar, la formación inicial y continua de nuestros docentes. Si no atinamos aquí, y ya lo comentaron David y Marco, fallamos en la reforma y vamos también atrasados. Poco, muy poco se hizo en la administración anterior al respecto. La buena nueva, ya se comentó también, es que hay más recursos, cerca de 2,000 millones de pesos para esta tarea. Lo que no está tan bien es que no hay una idea todavía clara de qué hacer con ese recurso. Por eso creo que es muy oportuno el libro PROF y las recomendaciones que contiene. El diagnóstico que nos dio David, como es el caso desafortunado de casi todo nuestro sistema educativo, es reprobatorio. PROF asienta que la formación docente en México es desenfocada del aprendizaje, impertinente y aisladora, vertical y simuladora, genérica y sin proyecto e individualista. Pero no solo lo asienta, lo prueba. Luego pasa a describir las consecuencias para nuestros niños y comunidades escolares de que los maestros no tengan suficiente preparación. El estudio aboga por centrar la formación en el aprendizaje, por hacerla pertinente y profesionalizante, por volverla participativa y retadora, por ajustarla a ser diferenciada y con proyecto y a orientarla a la comunidad. Va más allá, hace recomendaciones puntuales, que ha comentado Marco, específicas de cambios a políticas públicas, tanto de implementación inminente como de mediano plazo para hacer esto posible. Ojalá que la Secretaría de Educación Pública atienda estas recomendaciones, pues creo que están bien planteadas y son muy oportunas. Tenemos todos, queridos amigos, que apostarnos a favor de los maestros y los directivos escolares. Lo comentó David, están en buena medida solos. Han sido abandonados por las cúpulas sindicales que dicen representarlos y más bien les han hecho mal nombre, y por la burocracia que dice servirles. También hay que reconocerlo, los hemos abandonado nosotros, los padres de familia y la sociedad. Por eso, entre todos tenemos que lanzar una cruzada nacional a favor del maestro que incluya nuevas exigencias y mejoras, como los concursos y las evaluaciones, pero también muchos más apoyos, como la excelencia en la formación inicial y continua. Tenemos que hacer del recién creado servicio profesional docente algo muy distinto y mucho más benéfico que la corrupción institucionalizada en que se convirtió carrera magisterial.
A través de la meritocracia y de apoyos pertinentes y eficaces, necesitamos apoyar al magisterio para, por la vía no de la politiquería, sino del esfuerzo, el apoyo social y la superación, rescatar la dignidad y utilidad social de la más noble de todas las profesiones, la del maestro. Con un ejército de paz, formado por profesionales de la educación, se puede cambiar a México. Pongamos manos a la obra, de manera decidida y eficaz, en la construcción de ese ejército de paz. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Recibirán ustedes al salir de este salón un ejemplar del estudio de recomendaciones. Les agradecemos también sus comentarios, su presencia, su retroalimentación. Para los amigos de los medios de comunicación, tendremos una rueda de prensa en el Salón Doña Adelita y, bueno, de nuevo dejarlos con esta convicción. Está la profesión docente al origen de todas las profesiones. Tenemos una deuda de gratitud y de responsabilidad con nuestros maestros. Salgamos entonces a cumplirla. Muchas gracias.